Lo voy a saludar, le agradezco por la comunicación con nosotros tan temprano a Pablo Abeluto. Hemos hablado en varias oportunidades en Radio Brisas con él, siempre es muy gentil para atendernos y está en comunicación. Pablo, ¿cómo te va? Alfredo Beslosada te saluda acá en Radio Brisas de Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por atendernos tan temprano. Bueno, Chicos, se despiertan antes, no te preocupes. es cierto, es cierto. Y ahora vienen las vacaciones, así que, bueno, se va a hacer más complicado todavía. Pablo, nosotros te solemos consultar porque en este momento en el que estamos tratando como de parar un poco la pelota y reflexionar acerca de lo que está pasando políticamente, apareces ahí como una voz que en su momento integró un espacio que hoy está acoplado directamente, para algunos con algún matiz, ¿no? En modo alianza, para otros en un modo más de absorción, pero con lo que es la gestión de la libertad avanza. Y vos desde el principio de esta gestión estás siendo realmente muy crítico. ¿Qué estás viendo de este escenario concreto que tenemos actualmente, que quizás en la provincia de Buenos Aires es un poquito más precipitado porque se nos vienen las elecciones legislativas provinciales ya el 7 de septiembre? Para las nacionales faltan un poco más, pero bueno, estamos con una especie de modo rosca, cierre de alianza, etcétera, que no tengo claro si a la gente le interesa tanto, pero que obviamente influye sobre el escenario político. ¿Qué analizas de este momento en particular? Bueno, yo tengo claro que a la gente no le interesa Ujú, nada esto que está pasando. ujú, Es decir, a la gente, a la gran mayoría de los ciudadanos que viene demostrando una conducta de alejamiento incluso del acto de votar ujú. en todas las elecciones provinciales que hemos vivido a lo largo de este año. Es decir, ya no es que los políticos se alejaron de la sociedad, sino que es la sociedad la que se está alejando de la política, Ujú. de manera muy clara, demostrándolo al preferir hacer cualquier otra cosa antes que ir a votar en porcentajes que rondan el 50% del padrón. Eso por un lado. Por el otro lado, la sensación es que se dirimen muchas cosas en estas elecciones de la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo no se dirime ninguna porque varias ya estaban dirimidas. Ujú, Por un lado, en el caso específico el PRO, su inexistencia comenzó hace un año y medio, su irrelevancia, mejor dicho, ujú, comenzó hace un año y medio, cuando al decidir apoyar de manera acrítica y muy disciplinada todas las iniciativas legislativas, más todos los vetos que dio el presidente de la Nación, en esa acción perdió cualquier posibilidad de mantener o de construir una identidad independiente y autónoma del partido del gobierno o del gobierno. ujú. Eso lo vemos en el caso específico de la ciudad de Mar del Plata, donde no solamente Montenegro es una persona absolutamente alineada con la Libertad Avanza, sino que además ha tomado, y esto para mí es lo más patético del asunto, ha tomado el lenguaje de la libertad avanza, la crueldad de la libertad avanza, la deshumanización de la libertad avanza como una herramienta discursiva, imitando el modo de hablar de Milei, imitando el lenguaje de los libertarios. Y esto no significa más que la confirmación de lo que estoy diciendo, es decir, si alguna vez el PRO de Mar del Plata o el propio Montenegro, Guillermo Montenegro, tenían rasgos distintivos frente a lo que podía ser la extrema derecha, hoy ya no los tiene. Los ha perdido completamente y los ha perdido de una manera, digo, eh, ha elegido perderlos, no es que los ha perdido de casualidad. Y ese es el camino de la enorme mayoría de los dirigentes del PRO, como Santilli, como Ritondo, eh, ante la resistencia de algunos puñados de intendentes o de líderes locales que intentan preservar algo de su identidad, el PRO como tal, que ya había dejado de existir, lo que ha decidido es ratificar su inexistencia o su irrelevancia. Ujú. ¿Y Por el qué? otro lado, Sí, tampoco las cosas son mejores, ¿no? eso te iba a Digamos, preguntar, claro, ¿qué ves en el otro lado? Porque por un lado aparece claramente lo que es este armado que en provincia lleva el nombre de de Fuerza Patria, que tiene tres cabezas también, ¿no? El masismo, el kichilofismo o el axelismo y el kirchnerismo. Y hay un tercer espacio ahí como asomando, Somos Buenos Aires, que reúne un montón de
nada, disidentes de otros espacios, gente de referencia en la UCR, que ves en el otro lado justamente, ¿no? Sí, bueno, a ver, mientras la libertad avanza, se consolida, absorbiendo, como bien decías, usabas ese verbo que es muy preciso, los restos de lo que era el PRO. Del otro lado solo vemos fragmentación. En el caso del peronismo, cuesta entender todavía, nadie ha explicado las razones de esa fragmentación. Mm, Es muy difícil entender qué diferencia a los sectores de la cámpora con los sectores del gobernador, que separa a ambos de la visión de masa. Digo, mi sensación es que es una división basada mucho más en cuotas de poder que en proyectos o en ideas o en visiones ideológicas o en posicionamiento frente al gobierno nacional. ujú. Por lo tanto, también imagino que va a ser un factor de rechazo dentro de una parte del electorado, que salvo que tenga algún compromiso afectivo o efectivo con alguno de los sectores en pugna, la posibilidad de tomar partido por alguno no parece muy clara, digo, no parece qué es lo que tiene de mejor uno que el otro, qué es lo que tiene de mejor el tercero con respecto a los otros dos. Y el caso de la Fuerza Nueva, que surgió, reconozco, con alguna, parecía algo promisorio, cuando se empieza a convertir en lo que vos decías, una colección de excluidos Ujú. que tienen en algunos casos puntos de identidad y en otros nada, digo, no sé qué pueden tener que ver los viejos varones del conurbano bonaerense, como el caso de Raúl Otacé, con una alternativa de centro, o qué pueden tener que ver personas reaccionarias como Joaquín de la Torre, que han acompañado al gobierno nacional con las fuerzas del centro, cuando son personas claramente de derecha muy pronunciada. Entonces, el peligro allí es que si bien y hay otro problema también, que para mí sería más conceptual, que es la idea de la equidistancia. Ujú. La idea de que el centro es equidistante del kirchnerismo y del mileísmo. Y para mí eso no es así. Es decir, la oposición al mileísmo es la democracia, es el pluralismo, es la constitución, es el respeto. Y en ese sentido, trazar dos líneas divisorias me parece un error. Me Ujú. parece que lo que hay que construir en la Argentina es una gran fuerza, muy plural, muy diversa, probablemente con dirigentes nuevos, probablemente surgida desde la propia sociedad, que le diga basta a este fenómeno político que nos gobierna, tan mal a mi criterio, y que pueda dar una alternativa realmente viable para la Argentina y no que sea simplemente los excluidos, porque los excluidos no son una identidad en sí misma, son un conjunto de personas muy diferentes. Bien, Pablo, te agradezco muchísimo este mensaje, este contacto con Radio Brisa. Seguramente en el resto del año te volveremos a molestar. Siempre es muy interesante conversar con vos. Así que bueno, gracias por el contacto con la radio. Mario, gracias a vos, un abrazo grande. Chau, chau.